Hola, ¿qué tal? Hoy en redes estamos muy contentos con la visita de Verónica Frisancho. Ella es economista jefe en la CAF, en la Banca de Desarrollo de América Latina, y nos va a contar hoy un poquito más sobre el reporte de economía y desarrollo que recientemente se ha publicado y ojalá podamos obtener las lecciones más importantes para nuestro país. Les cuento un poquito más sobre Verónica. Ella es economista de la Universidad del Pacífico, con un doctorado en la Universidad de Pensilvania y, como mencioné también, es actualmente economista jefe en la CAF, tiene una trayectoria profesional sólida enfocada en investigación de temas de economía del desarrollo, educación, mercados laborales, género, inclusión y educación financiera. Además, un dato interesante es que fue reconocida en el 2024 por Forbes Perú como una de las 50 mujeres más poderosas del país. Bienvenida, Verónica, gracias por estar aquí. Gracias por ti, Paola. Y bueno, lo primero, así súper básico, ¿no? ¿Qué es un banco multilateral de desarrollo? ¿Qué rol tiene el conocimiento para que un banco de esta naturaleza logre su misión? Sí, creo que CAF, pero al igual que otros bancos de desarrollo multilaterales, el brazo más visible y el brazo más conocido es el brazo financiero. El apoyo directo a través de operaciones con el gobierno o ahora en más boga con los gobiernos subnacionales. eh, pero a veces ese brazo se queda corto si no es complementado por un apoyo técnico a los países. De hecho, en algunos casos el crédito que puede ofrecer un banco de desarrollo a países de ingresos medios o con acceso a mercados internacionales deja de ser tan atractivo e interesante si no viene con este brazo de apoyo técnico. Y desde CAF, mi misión en estos 2 años que llevo en el cargo y a futuro es tratar de fortalecer ese aspecto técnico con la generación propia de conocimiento, con una visión desde la región y para la región, no con una visión desde fuera impuesta con otros lentes, ¿no? Creo que es fundamental que avancemos en esta agenda de conocimiento porque impacta directamente el trabajo que se hace en las operaciones del banco, en las operaciones de crédito, quiero decir, pero también cooperaciones técnicas, capacitaciones y tener esta evidencia que alimente nuestro accionar en el terreno es fundamental. Pero un conocimiento que permita adaptar justamente las acciones a las diferentes Exacto. realidades que tenemos, bueno, en el mundo en general, si son multilaterales más amplias, pero en América Latina, que de por sí es bastante heterogénea. Cuéntanos un poquito más sobre este reporte de economía y desarrollo, ¿no? Dentro de todos los productos que genera CAF, ¿cómo este se distingue? El reporte de economía y desarrollo es el reporte insignia, la producción de conocimiento. Si tengo que escoger un producto, escogería el RED. Este 2024 el RED cumplió 20 años y por eso sacamos esta edición especial celebratoria, pero también recorriendo cuál ha sido el aporte del RED en estas últimas 2 décadas. Lo que hace el reporte es agarrar un tema, elegir un tema anualmente de desarrollo vinculado a temas de productividad, a temas verdes más recientemente, a temas de inclusión en el 2022 y se va tratando de hacer una mirada a profundidad de esta temática y luego una mirada comparativa que ofrece un menú de políticas públicas justamente con esta mirada de águila de tener la comparativa regional. Todos los países ahí vistos. Exactamente. Y entonces, obviamente, estos temas van cambiando, se van adaptando. Como te decía, últimamente hemos incorporado la temática verde y el de este año, por ejemplo, es de gobiernos subnacionales enteramente, que es un tema muy relevante y quizás un poco descuidado. Entonces este reporte de los 20 años lo que hace es revisitar estos 20 años de desarrollo en la región, en América Latina y el Caribe, citando o tomando material de los REDs pasados, pero sobre todo tratamos de hacer un proyecto en donde revisitáramos el desarrollo o el camino hacia el desarrollo de la región en las últimas 2 décadas. Un término que se usa mucho en este reporte es este de crecer con inclusión, ¿no? Y sobre este término, ¿qué acciones son las que en verdad deberíamos priorizar para que el crecimiento económico nos lleve a tener niveles de ingreso por persona, per cápita, que estén más cerca del mundo desarrollado, ¿no? No mantenernos siempre en los Sí. países que están como en otra categoría? Creo que un primer cambio en el paradigma es justamente no verlos como objetivos desconectados. Una cosa que enfatizamos mucho en el reporte es justamente que además del reto de la baja productividad y los bajos niveles de crecimiento y crecimiento potencial que tenemos, está el desafío de las brechas de inclusión que todavía enfrentamos y ahora el desafío de crecer de una manera sostenible, reduciendo emisiones y descarbonizándonos, ¿no?
Creo que el problema es ver solamente la tensión entre los tres objetivos, y para crecer con inclusión y sosteniblemente me parece que es fundamental, y lo decimos en el reporte, verlos como objetivos que pueden generar sinergias y alimentar y tener efectos de feedback uno al otro, ¿no? Creo que hay una serie de políticas que vale la pena resaltar. Para mí, un punto fundamental en la agenda de inclusión es lidiar con el tema de informalidad. Y es un buen ejemplo de la conexión con el tema de crecimiento y de productividad, porque creo que alimenta la agenda de productividad, lidiar con el tema de la informalidad, como también la agenda de inclusión social. Y creo que hacia ahí deberíamos tener bien puestos los ojos, sobre todo considerando que somos una región con altos niveles de informalidad. El Perú, las estadísticas, sí, estamos arriba del promedio regional, sin duda. Sí, y bueno, justo ahora que mencionas la informalidad en el Perú es un tema altísimo, ¿no? Por encima del promedio. Y algo ahí a reflexionar es que incluso, digamos, en nuestros mejores momentos, el auge económico, alto crecimiento, la informalidad no se movió a ese ritmo, ¿no? La reducción de la informalidad sí existió, pero no fue tan marcada. ¿Qué hace tan difícil combatir la informalidad, no solo en el Perú, sino en general en la región? ¿Por dónde se comienza para matar ese monstruo? Creo que es un problema sumamente complejo, pero creo que aparte de un menú de políticas que podemos ahora discutir, hay que empezar abrazando ese monstruo. No terminamos de aceptar que somos informales y seguimos haciendo políticas, haciendo normativas, haciendo regulaciones para el poquito que sí es formal. Exactamente. Tenemos un sistema de seguridad social, y no hablo solo del caso peruano, hablo en general de Latinoamérica y la región, en donde este problema es común. Seguimos pensando en un sistema de seguridad social que atienda al formal, cuando este es el 18% de la población con suerte. Seguimos teniendo sistemas que son exclusivamente contributivos, en el caso de pensiones, por ejemplo. Entonces, creo que un primer paso es justamente aceptar esta informalidad y encontrar la forma en que puede convertirse en una oportunidad en algunas dimensiones o en algunos sectores, ¿no? Creo que hay un tema de costos de volverse formal que normalmente sale en la literatura académica muy a relieve, pero no es eso la única clave para resolver este problema. Yo creo que hay temas de inversión en distintos ámbitos. Educación claramente es uno fundamental, pero el entorno mismo en el que tenemos bajos niveles de inversión, empresas que son muy chiquititas, el 99.2% del tejido empresarial en el Perú son micro y pequeñas empresas, ¿no? Hay que aceptarlas como son y quizás tratar de invertir en que esta informalidad sea justamente la fuente de crecimiento para los próximos años. Claro, ahí recuerdo una frase que una vez escuché y que me marcó un montón, ¿no? Cuando diseñamos políticas, no hay que pensar solo en el país que queremos, sino en el país que tenemos, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar si no entiendes del todo con qué estás trabajando, ¿no? Algo que estabas mencionando antes es el tema de la transición verde y energética. Sí. ¿Pero qué es eso? ¿Qué significa esta transición? ¿Puede ser una oportunidad de desarrollo para nosotros en la región, en el Perú? ¿Estamos listos para esta transición? Sí, creo que el reporte que hicimos, el RED del 2024, habla específicamente de la transición energética, y el anterior, el del 2023, habla de cambio climático y biodiversidad. Las lecciones que yo extraigo de estos dos reportes, uno es que tenemos que pensar en una transición justa como región y como país, en el sentido de que no somos los responsables de la mayor parte de las emisiones históricas. Esos fueron los países hoy en día más desarrollados, países industrializados que generaron esa cantidad de emisiones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la región no tiene unas distintas causas por las que tiene altas emisiones. Y la principal, en el caso de nosotros, no es tanto el uso de energía, sino más bien el uso de la tierra. Y entonces ahí tenemos una agenda distinta al que tienen los países desarrollados. Y no porque no sea justo que los otros emitieron más, no significa que nosotros no tenemos también que hacer la tarea de reducir. Entonces creo que el camino que nos toca transitar es empezar a adaptarnos a bajar las emisiones, no solamente a través de la transición energética, pero también en la protección de áreas forestales, en mejorar
la productividad del agro, por ejemplo, tecnificándolo. Tenemos un agro que poco a poco se está convirtiendo en más moderno y eso eleva la productividad y reduce el uso intensivo de la tierra, lo cual puede tener repercusiones en las emisiones. Yo creo que hay una oportunidad gigante para nosotros en un contexto en el que tenemos una riqueza de biodiversidad, de capital natural incomparable. Ahí sí estamos arriba de la tabla, seguramente. Y este va a ser el camino para encontrar nuevas formas de desarrollarnos sosteniblemente. Convertirnos en la despensa de alimentos del mundo, por ejemplo. La biofarmacéutica, la biotecnología son caminos que no están tan lejos de nuestro alcance, ¿no? Eso es súper interesante. Es algo de lo que no hablamos mucho, además, ¿no? Todo esto último que has mencionado. Pero algo de lo que sí hablamos usualmente es de lo marcadamente desigual que es América Latina en general, ¿no? Es una región bastante desigual y excluyente. ¿Qué tenemos que priorizar aquí para que nuestras sociedades puedan ser paulatinamente más inclusivas? Hicimos todo un libro al respecto en el 2022, así que me va a costar reducirlo. El RET del 2022 tiene un título maravilloso: Desigualdades heredadas, y creo que esa es la clave en la agenda de inclusión y en la agenda de desigualdad. No solamente somos una región desigual, pero somos una región y un país que repite las desigualdades. Un círculo. Exactamente, y son las mismas familias las que tienen estas desigualdades muy tangibles, sea en el ámbito educativo, sea en el ámbito de laboral, o sea, en el ámbito de vivienda incluso. Lo que encontramos es esta persistencia muy, muy fuerte de las brechas. Entonces, creo que es fundamental para romper este ciclo muy negativo de la herencia de estas desigualdades, invertir tempranamente. Creo que ahí es donde está el mayor potencial de romper este ciclo, inversiones tempranas en la infancia y en la adolescencia, porque luego se vuelve muy difícil cerrar estas brechas. Eso no quiere decir que hay que abandonar la agenda paralela de compensar a los que ya tuvieron esa desventaja al inicio, pero es fundamental hacer la focalización exactamente en este grupo. Otro tema bien importante que se habla en todo el mundo, en realidad, es la necesidad de adquirir habilidades digitales y también habilidades financieras. ¿Qué tan importante es esto para justamente esta inclusión? ¿Qué transformación necesitamos para que podamos aprovechar las oportunidades en ese campo? Creo que estamos en un momento de triple transición, como nos gusta decir en el libro, donde tenemos este proceso de descarbonización, una transición energética. Además tenemos una transición digital y tenemos una transición en alguna medida demográfica, en el sentido que estamos ya perdiendo esta ventanita de oportunidad que teníamos, envejeciendo rápidamente, pero además el tema migratorio también cambia la composición de nuestra población. En todo este contexto hay una oportunidad de aprovechar y saltar etapas usando la tecnología, apalancarse en la tecnología que está a nuestra disposición, subirse al tren de la cuarta revolución industrial, y nos faltan las habilidades para aprovechar eso del todo, ¿no? Creo que es fundamental no solamente invertir tempranamente, pero invertir en las habilidades que son buscadas hoy en día en el mercado laboral. Nos falta perfeccionar eso, y de nuevo, esto es un problema común a la región. El rol que tiene la educación técnica, por ejemplo, también no es tan prestigioso como la universidad, y por eso creo que donde van a venir las oportunidades laborales va a venir sobre todo por el lado técnico, y tenemos que invertir ahí. Me parece que tenemos mucho potencial en muchos sectores en donde la tecnología podría ser ese apalancamiento que nos falta para saltar etapas, ¿no? Pero algo que suele preocupar cuando hablamos de tecnología es también cómo va a impactar eso el empleo de las personas, ¿no? Hay miedo usualmente, sí, teniendo además en cuenta que nuestra productividad laboral es bastante baja. Usualmente los chicos que salen del colegio no salen con tantas habilidades en promedio, y eso hace que muchos se preocupen. Y realmente esto es una amenaza, un potencial. ¿Cómo equilibramos esos temores y con qué acciones aprovechamos este potencial? Hay todavía mucha poca evidencia o proyecciones, mejor dicho, del impacto que van a tener tanto la transición verde como la transición digital sobre los mercados laborales. Hay la expectativa de que se generen oportunidades en ambos casos, empleos verdes o empleos digitales, pero también está el temor de que haya que hacer un reskilling de alguna gente
por el lado de la transición verde o que la automatización carcoma un poco el tejido laboral, digamos, que tenemos actualmente. Creo que la manera de tratar de combinar tecnología con el contexto que tenemos pasa por ejemplo, por el sector de servicios no transables, los servicios que no exportamos, ¿no? La economía del cuidado es un ejemplo. Cuando pensamos en Uber, en Pedidos Ya, en todas estas plataformas, estamos hablando de trabajadores informales, básicamente. Estamos hablando de servicios no transables de baja productividad, en donde la tecnología se puede convertir en ese complemento que potencia incrementos en la productividad y que potencia un proceso de pseudoformalización de estos sectores, ¿no? En la economía del cuidado, por ejemplo, con un envejecimiento acelerado que tenemos, va a ser necesario que ese sector crezca, pero que crezca quizás apoyado por la tecnología. No todos van a poder tener cuidadores que son enfermeros o doctores con las carreras terminadas. Entonces la tecnología se vuelve fundamental para elevar la productividad de este sector ahí. Qué interesante. Y para poder tener, digamos, políticas que apoyen todo esto que hemos estado conversando, ¿no? Crecimiento, inclusión, productividad, necesitamos un Estado que funcione, ¿no? Entonces pasemos a hablar un poco de cómo logramos un Estado eficaz, qué reformas necesitamos. Y algo de lo que siempre se habla es de tener instituciones sólidas. Acá en el Perú constantemente no tenemos instituciones sólidas. ¿Qué son las instituciones sólidas? ¿Por qué le sirven a un ciudadano? ¿Cómo llegamos ahí? Sí. Igual desde fuera se percibe al Perú con algunas instituciones que han ayudado a que, a pesar de algunos ciclos de inestabilidad, el Perú siga creciendo, a tasas más bajas obviamente, pero que siga creciendo, por ejemplo, la estabilidad que te da el Banco Central. Eso creo que es importante destacar y es un buen ejemplo de el tipo de instituciones sólidas que necesitamos. Creo que además es fundamental entender el Estado como un aparato que tiene funcionarios que necesitan las capacidades adecuadas, ¿no? La agenda de capacidades estatales, sea a nivel central como a nivel subnacional, es fundamental para pensar en un Estado moderno. Y además, el complemento vuelve a aparecer el tema de digitalización. La modernización del Estado pasa también por esta digitalización. Y no hablo de que llenes de computadoras modernas a todos, hablo más bien de digitalizar procesos para acercarse y servir mejor al ciudadano, también para garantizar la transparencia de la información, compartir información entre instituciones, facilitar los procesos del desarrollo de proyectos, en fin, un proceso transformador de la forma en que operamos entre instituciones gubernamentales y también las instituciones del gobierno de cara al ciudadano, ¿no? Un punto fundamental también pasa por que habla también de las capacidades y de la tecnificación, es cómo reclutamos funcionarios, cómo los formamos, qué incentivos les damos. Creo que ahí hay una agenda muy interesante en donde CAF estamos tratando de poner un granito de arena, pero creo que es fundamental invertir en las capacidades de nuestros funcionarios. Lamentablemente, además, estamos en un país con mucha fragmentación a nivel político, hay crisis, hay mucha desconfianza en todos los niveles, ¿no? ¿Qué necesitamos para que, digamos, las reformas necesarias se discutan? Porque muchas veces son dejadas de lado, se discutan y una vez ya aprobadas, digamos, se implementen, porque muchas veces hay muy buenas ideas que se quedan en un papel y no llegan finalmente al servicio del ciudadano. ¿Cómo dejamos de tener, digamos, eso que se llama políticas de gobierno y pasar a estas políticas de Estado que perduren en el tiempo y en verdad nos sirvan? Creo que hay por lo menos un par de ejemplos interesantes en la región de cómo se pueden garantizar estas políticas de Estado. Chile y Uruguay son países en donde conviven partidos o inclinaciones políticas distintas, se pasan el mando de un lado al otro, digamos, a través del tiempo, pero sigue una visión de país, sigue una visión sectorial en el caso de los ministerios, sigue este plan de Estado implementándose a lo largo del tiempo, con variantes obviamente, pero hay este tipo de compromiso que se hace para darle la oportunidad al país de que esté primero antes que los cambios de gobierno, ¿no? Me parece que son ejemplos importantes para tener en mente y creo que es importante transitar hacia ese camino, al de tener esta visión no tan cortoplacista de cuál es el norte al que queremos apuntar y tener estos consensos toma tiempo, toma mucho tiempo y
creo que es el camino obligatorio por el que vamos a tener que transitar como peruanos. Ojalá que lo logremos. Y digamos, en esta agenda de modernizar el Estado, ¿cuánto puede ayudar incluir al sector privado en el trabajo? Creo que es importante de inicio a fin, o sea, desde proveedor de esta tecnología, de estos procesos de digitalización que te comentaba, hasta socio mismo en la implementación de proyectos. Tendría que haber mucho más tránsito también de la empresa al sector público. Los temas de innovación son fundamentales que vayan a la par y ahí tanto la innovación pública como la innovación industrial van a ser motores para incrementar nuestra productividad. Me parece que el enfoque tendría que ser de mucha más apertura y mucho más diálogo y, como te digo, fluidez de tránsito de trabajadores incluso, ¿no? Otro tema, ya como para ir cerrando, pero que es un tema creciente en la región y acá en el Perú ha estallado aún más, es el tema de la criminalidad, ¿no? Es algo que nos preocupa mucho. La corrupción siempre ha sido un problema, pero la criminalidad es algo que constantemente nos preocupa más. Y estamos además en el Perú en un contexto en el cual la policía opera en condiciones inadecuadas muchas veces, los ciudadanos nuevamente no confían en sus instituciones, y menos aún en soluciones que, entre comillas, soluciones que hemos visto no mueven mucho, como son estos de los constantes estados de emergencia, ¿no? ¿Qué manera integral tenemos de ver esto para de verdad creer que podemos comenzar a ver cambios? Creo que tenemos una región que es relativamente, tiene bajo riesgo de conflicto bélico, pero tenemos esta otra contracara de ser una región muy violenta y tenemos tasas de homicidios 10 veces más altas que las de otras partes del mundo más desarrollado, ¿no? Una pieza fundamental para entender este acertijo, digamos, es que el crimen organizado ha mutado en la región. Estamos tratando de hacer una alianza con el BID y el Banco Mundial justamente para estudiar este fenómeno más en profundidad y uno de los primeros hallazgos es que no estamos más hablando de el crimen común o el narcotráfico que antes era el foco de los esfuerzos, ¿no? Estamos hablando de otras estructuras criminales muy diversas y tenemos que quitarle el sello de droga a esta temática y empezar a entender de qué manera está operando. Y una cosa fundamental que estamos entendiendo con estos estudios es que no hay que enfocarse solamente en el crimen per se, sino en el mercado de la actividad ilícita, en las actividades económicas que soportan el crimen organizado hoy en día, ¿no? Es allí donde vamos a tener que buscar las claves para resolver esta problemática en los próximos años, ¿no? Es atacar justamente los mercados, las actividades ilícitas que ocurren que ahora nos resultan parcialmente conocidas. Tampoco hemos investigado mucho. No sabemos tanto todavía. No sabemos muy bien cómo operan y se mueven muchísimo más rápido, mutan mucho más rápido de lo que nosotros estamos conscientes hoy en día. Así que ahí tenemos un reto enorme para, bueno, comenzar a sentir que vemos algún norte, ¿no? Porque creo que esa es una gran fuente de desesperanza en nuestro país. Creo que hay una agenda integral que pasa por los temas de inclusión necesariamente, por los temas de baja productividad muy conectados a los temas de inclusión, pero más allá de pensar en estas agendas más estructurales que igual son la respuesta a muchas de nuestras maldiciones, digamos, hay esta urgencia de entender mejor con qué estamos lidiando hoy en día. ¿Qué mueve el crimen? Exactamente, claro. No tenemos las unidades de inteligencia que deberíamos tener para seguir el crimen financiero hoy en día, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo de cómo se ha ido transformando esta cosa contra la que luchamos hoy en día. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido súper interesante. Hemos hablado un poquito de todo. Un placer. Y bueno, estoy segura que leyendo los funcionarios públicos estos informes tan importantes, podemos comenzar a trazar cambios factibles. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, estamos muy agradecidos con Verónica, ha sido un enorme gusto esta conversación, que además ha sido muy amplia, muy integral, y estamos seguros que la revisión de este tipo de reportes por nuestros funcionarios públicos va a ser fundamental para comenzar a ver cambios. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ti.